La vez pasada hablamos de matrices de cambio de base, pero también introdujimos una nueva relación de equivalencia, que nos decía dos matrices son semejantes y básicamente representan la misma transformación, pero en diferente base. O si existe un P tal que multiplicar por la inversa de P a la izquierda y por P a la derecha, de una matriz obtenemos la otra. Ahorita mencionamos un poquito más de eso. Quería primero recordar una relación que habíamos visto, que era la relación de equivalencia. Entonces, decíamos que A es equivalente por filas a B. Bueno, lo que habíamos dicho es que hacíamos operaciones elementales a las filas y podíamos obtener de A a B. Y si podíamos hacer eso, las operaciones eran reversibles. Y podíamos hacerle operaciones a B para obtener A. Pero hay una equivalencia, era la siguiente. Sí, solo sí. Eso sí, hay que ponerlos también que las matrices, los tamaños de las matrices, digamos, las matrices son de tamaño M por N, sobre el mismo cuerpo, eso sí. Entonces, teníamos que eran equivalentes por filas, era lo mismo que decir que existe una matriz P cuadrada con tamaño M invertible, tal que A es igual a P por B. Y esa no era la primera versión que teníamos de equivalencia por filas, es más bien la última versión, porque había un primer paso que nos decía, esto ocurría si podíamos escribir A como hacer operaciones elementales a las filas de B, cierta cantidad de operaciones elementales, pero luego la teoría nos dice, bueno, una matriz es invertible si solo si es el producto de matrices elementales. Sabemos que P es invertible. Sí, solo sí. P es producto de operaciones elementales. Esta es una equivalencia que existe, que es si multiplicamos una matriz por la izquierda, bueno, conservamos el rango, conservamos ciertas propiedades, como que un sistema homogéneo tiene solución, si solo si A tiene solución, entonces B tiene solución. Y también tenemos algo parecido para B. Para un B pequeña, si queremos encontrar la solución de una ecuación no homogénea, pues el hecho de que tenga solución es como equivalente, solo que también hay que trasladar por P ese otro vector, ¿verdad? No es el mismo, sino que también es modificado. Bueno, al igual que uno define equivalencia por filas, haciendo operaciones elementales por filas, uno puede hacer operaciones elementales por columnas. Entonces uno puede decir, bueno, A es equivalente por columnas AB, y esto quiere decir que uno hace las operaciones elementales, las mismas que conocemos, solo que agarrando vectores columna en lugar de vectores fila. Entonces, aquí seguimos A y B con estas dimensiones de tamaño M por N. Y entonces podemos decir que son equivalentes por columnas, definiendo operaciones elementales por columnas, pero esto termina siendo equivalente a decir que existe una matriz Q cuadrada, eso sí, con dimensión N, tal que A es igual a B por Q. Y entre pues, las semejanzas que tenemos aquí, podríamos considerar que el rango columnas de A es igual al rango columnas de B. En este punto, sabemos que el rango filas definido por las filas y el definido por las columnas es el mismo, ¿verdad? Entonces esto mismo quiere decir
el rango de A es igual al rango de B. Entonces aquí no va cambiando. Y también tenemos ciertas pues, equivalencias, que el sistema AX es igual a 0, si solo si X por B es igual a 0. Tenemos estas observaciones de aquí que son las equivalentes, pero si trabajamos por columnas, que es básicamente trabajar al contrario de cómo desarrollamos la teoría. Pero tenemos ese detalle de que el rango de filas sí es el mismo de columnas. Pasando por transformaciones lineales podemos ver eso, que simplifica, nos hace decir que no hace falta considerar estas operaciones por columnas como algo diferente, sino que nos llevan como a lo mismo. Ok. Pero el asunto es que uno puede combinar estas dos equivalencias. Entonces uno puede decir que A es equivalente a B sí, solo sí. Existe dos matrices, P y Q. Perdón, aquí hay que agregarle que la matriz Q era invertible, igual que antes. Es la misma de aquí, solo que a la derecha, o sea, una matriz invertible. Pues existen matriz P y Q. De hecho, las voy a poner en lados diferentes porque una es M por M, la otra es N por N. Son invertibles, tales que A es igual a P por B por Q. Entonces aquí es donde tenemos, pues una de las propiedades principales es que si esto ocurre, el rango de A es igual al rango de B. Para entender el sistema, trabajamos operaciones o a la derecha, o por fila o por columna. O sea, generalmente se hace por fila de la forma estándar que es AX, el producto AX, pero se pudieron haber hecho por columna. Sin embargo, fuera de lo que son sistemas de ecuaciones, hay ciertas propiedades específicas de las matrices que son preservadas por esta relación. La más importante de ellas tal vez es la del rango, que eso en particular, vean que esto en particular dice, en el caso de matrices cuadradas, si n es igual a m, A es invertible, y solo si B es invertible. Entonces, invertible, decir que una matriz invertible es una propiedad muy útil y es sencillo de trabajar. A veces decir, bueno, es invertible si solo es invertible, pero recordarles que en realidad la propiedad fuerte es la del rango. Eso es todavía más fuerte. O sea, porque el caso de ser invertible es un caso particular donde el rango es n. Entonces, mencionamos en algún momento que esta relación de ser equivalentes es una relación de equivalencia. Digamos que esta relación es simétrica, es transitiva y también es reflexiva. ¿Cuál relación? Bueno, la de que uno puede hacer operaciones elementales, fila o columna, cualquiera de los dos, pero se puede resumir de esta forma. Esto también, como es un sí y solo sí, esta podría tomarse como una nueva definición. Esta puede ser como es equivalente, puede ser una definición más corta de lo que significa ser equivalentes. Sí es importante entender que las operaciones elementales están ahí, ¿verdad? Si uno habla de matrices, pues uno desde el inicio pudo haber dicho, bueno, son equivalentes si solo si pasa esto, pero para que tenga sentido esta operación, o por lo menos para nosotros, pues había que desarrollar un poco esa teoría de trabajar ecuaciones lineales. Entonces es una relación de equivalencia que teníamos por lo menos
la equivalencia por filas es la que más trabajamos, estaba allí. La de columnas, pues más o menos ha ido saliendo ahora que teníamos lo del rango filas igual rango columnas. Pero ahora vamos a tener una nueva relación de equivalencia, que es la semejanza. Entonces, esta relación solo tiene sentido en matrices cuadradas. Entonces, si A y B son matrices cuadradas, decimos que A y B son semejantes. Sí, solo sí existe una matriz P, también cuadrada, invertible, tal que A es igual a P inverso por B por P. Y esto, de forma equivalente, A es semejante a B si ambas representan la misma transformación lineal. Pero en diferentes bases. Posiblemente en diferentes bases. Aquí uso una palabra que es posiblemente en diferentes bases. En realidad es en diferentes bases siempre, a menos de que A sea igual a B. Y es por el hecho de que es una relación de equivalencia, es también reflexiva. Entonces, solo para cubrir ese caso. Pero, por supuesto que si A es diferente de B, no pueden representar la transformación en la misma base, tiene que ser una diferente. Entonces, igual que la relación anterior, la relación de semejanza es simétrica, transitiva y reflexiva. Entonces, es también una relación de equivalencia. Bueno, entonces el asunto es este, que en realidad la definición que está entre paréntesis dice representan la misma transformación lineal. Y eso es importante. Pero la definición que está fuera del paréntesis, en morado, esta que está aquí, simplemente dice que existe esta matriz P que cumple esta propiedad. Entonces, el hecho de ser semejantes no tiene que ver con transformaciones lineales, según esta definición que está aquí. Y lo que podemos ver, algo que podemos ver es que si A es semejante a B, entonces A y B son equivalentes. Si A es semejante a B, entonces es equivalente a B. Eso nos dice que la relación de semejanza es más fuerte que la equivalencia. Entonces, semejante dice que existe una matriz P, tal que P por la inversa, multiplicadas una a cada lado de B, nos devuelve A. Equivalencia dice que existen dos matrices P y Q cuadradas e invertibles, pero pueden ser distintas. Pero si P fuera el inverso de Q, entonces recuperaríamos la relación de lo que es la semejanza. Quiere decir que toda propiedad que satisfagan matrices equivalentes lo satisfacen también matrices semejantes. O mejor dicho, propiedades que conservan, ¿verdad? Una de ellas es la del rango. Rango de A
sería igual al rango de B. Es una de las propiedades que tendríamos, que de nuevo esto implica que A invertible, A es invertible, si solo si B es invertible. Bueno, aquí entra un tema que vamos a explorar un poquito en el curso, pero forma más parte del curso que sigue. Y es que cuando hablamos de bases, primero estamos en espacios vectoriales abstractos de una base. Y entonces la base nos dice, bueno, los espacios vectoriales de dimensión finita son equivalentes a f a la n, que son más sencillos. Entonces, ¿por qué no trabajar solo en f a la n? ¿Por qué no trabajar solo en la base canónica? Bueno, en realidad el hecho de tener varias bases y trabajar de forma abstracta es lo que nos permite precisamente transformar la base y escoger una base que simplifique con lo que estemos trabajando. Puede ser una transformación lineal, puede ser que haya una base donde la transformación lineal sea más sencilla de entender, entonces modificamos todo el espacio para describirlo en términos de esta base. Bueno, un ejemplo de eso, o más o menos, es una propiedad que podemos mostrar, es lo siguiente, que si A es semejante a B, entonces A la N es semejante a B a la N. ¿Ok? De hecho, podemos decir algo todavía más fuerte. Digamos que A es igual a P inverso por B por P. Bueno, ¿qué es A cuadrado? A cuadrado, pues es esta matriz multiplicada dos veces, ¿verdad? A cuadrado es lo mismo que A multiplicado por A. Y si ustedes se dan cuenta, al hacer esto tenemos P y P inverso, que es la identidad. Entonces va a haber una cancelación, nos queda P inverso, P por B por P, que termina siendo P inverso por B cuadrado P. Y si intentamos calcular a la 3, vamos a tener algo parecido. Ya sabemos que A al cuadrado es P por B cuadrado por P, esto es A cuadrado. Y si multiplicamos por A, tenemos un P inverso por B por P. Y se cancela en el medio este P con este P inverso. Y nos queda un B cuadrado por B, que es P a la 3. No es difícil ver que a la K, de hecho aquí dije a la N, pero me refiero a cualquier potencia, N, si N es el tamaño, no tiene que ser esa potencia, puede ser cualquiera. A la K sería lo mismo que P inverso por B a la K por P, que es muy fácil ver de inducción. Cuando hablamos de transformaciones lineales, si tenemos una matriz cuadrada que representa transformación lineal, esta puede ser complicada, pero tal vez hay una matriz que puede ser diagonal. Si uno tiene una matriz que tiene la forma lambda 1, lambda 2, lambda 3, hasta lambda n, es fácil ver que si uno agarra esta matriz y la eleva a cualquier potencia, uno obtiene la potencia de la diagonal. Entonces, multiplicar dos matrices toma su trabajo. Si se va a multiplicar una potencia de 100, va a tomar bastante más trabajo. Sin embargo, elevar una matriz diagonal es muy sencillo porque es solo multiplicar, es solo elevar las entradas de la diagonal. De hecho, uno puede verificar fácilmente, y eso sí, estamos hablando con entrada cero fuera, uno puede verificar fácilmente que si uno tiene una matriz diagonal y la multiplica por otra matriz diagonal,
Entonces el producto es el producto de las entradas en la diagonal. Entonces entender una matriz así es muy sencillo. Y la idea en muchos casos va a ser, bueno, ¿qué pasa si nuestra matriz es complicada, pero es semejante a una matriz diagonal? Si A es semejante a D, una matriz diagonal, entonces tenemos que A a la K tiene la forma, despejando la P, devolviéndonos, tiene la forma P por D a la K por P inverso. Entonces tenemos el producto de tres matrices que son sencillas. D a la K es sencillo, bueno, no sencilla, sino D a la K ya lo determinamos, se determina de forma sencilla y luego es el producto de tres matrices ya conocidas. Y hacer producto de tres matrices no es tan complicado como agarrar una matriz A, que puede ser tan complicada como uno quiera, puede ser cualquier cosa, y sacar las potencias, elevarlas uno a la vez. Y bueno, aquí dijo una matriz diagonal porque en realidad es como el caso más bonito, pero tal vez A es semejante a una matriz que es triangular superior, una matriz que tenga ceros debajo de la diagonal, tenga algunas entradas, y pues tal vez no es cero arriba de la diagonal, nos encantaría que fuera cero, tal vez no, pero tal vez la podemos escribir con ceros debajo de la diagonal, que eso de cierta forma simplifica muchas cosas. Bueno, la parte de diagonalizar una matriz tiene que ver con autovalores, que nos va a decir cuándo se puede diagonalizar y cómo encontrar esa base que diagonaliza una matriz. Eso nos vamos a meter un poco después. Vamos a hacer una especie de caso particular de transformación lineal, pero que también es bastante importante. Entonces vamos a considerar el conjunto de transformaciones lineales que van de V a un cuerpo F. Bueno, F es el cuerpo de escalares de V. Entonces, ahorita vamos a aterrizar un poco los conceptos generales para este tipo de transformaciones lineales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a este conjunto. Este conjunto es el conjunto de funcionales. O también va a tener el nombre de el dual de V. Entonces, empecemos primero diciendo esto, que si F pertenece a LV, F, decimos que F es un funcional de V. O a veces se le dice funcional lineal. Entonces, en este caso, LVF es el conjunto de funcionales de V. Si tenemos V y W espacios vectoriales, existe una transformación lineal. Existen varias usando cualquier base de V y de W. Ahorita estamos tomando W como el cuerpo de escalares. Y vamos a llamarle, vamos a poner un nombre especial que es el de funcional y vamos a ver qué podemos decir de estos. Antes, tal vez sería bueno un par de ejemplos. Bueno, en realidad, vean que estamos hablando de un espacio de dimensión, digamos que este es N en general, por decir algo, pensando en dimensión finita, y este es un espacio de dimensión 1, F, un cuerpo, es un espacio vectorial de dimensión 1 sobre sí mismo. Entonces, la matriz que lo representa serían matrices de tamaño
1 por n. 1 por n. Entonces, es una matriz de la forma A1, A2, A3, hasta n. Y el operador se obtiene al multiplicar por un vector x1, x2, hasta xn. Y esto, pues, es lo mismo que el producto punto, que sería 1x1 más a2x2 hasta anxn. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo podemos escribir así, o podemos decir, por ejemplo, en Rn, si n está fijo, digamos, n pertenece a Rn, entonces la aplicación que toma un vector x y nos devuelve n por x es un funcional. ¿Sí? Bueno, tenemos un ejemplo arriba, que era la integral. Bueno, de hecho aquí está, la anterioridad es una transformación, o la derivada es una transformación lineal. La integral definida hay que tener cuidado. Si uno la define, por ejemplo, integral de 0 a x, es una transformación lineal. Pero vean lo que pasa en un intervalo fijo. Una integral en un intervalo fijo, habíamos dicho que la integral lineal tiene las propiedades lineales de separar sumas y sacar escalares. Y al ser evaluada en puntos fijos, nos devuelve un número real. Aquí tenemos un funcional. Otro ejemplo, si U es el conjunto o el espacio de funciones integrables en un intervalo AB, entonces la aplicación que va de V a los números reales, que toma una función y la envía a su integral, es un funcional. Es transformación lineal. Su codominio son números reales, es el cuerpo de escalares de las funciones reales, en este caso funciones integrables. Entonces, lo que significa eso es que la integral definida de un intervalo es un funcional. Y otro ejemplo que tenemos, muy simple, que no lo consideramos mucho el tiempo como funcional que es, pero es muy simple, es que si V es un subconjunto de funciones de F en un conjunto, de un conjunto S en F, podemos pensar los números reales, ¿verdad? Pensemos tal vez todas las funciones de números reales, pueden ser las sucesiones. Pero si V es un funcional, entonces la evaluación por cualquier elemento, un elemento A en F, perdón, en S, es un funcional. ¿Qué significa evaluación? Bueno, el nombre lo que dice es evaluar. O sea, tome una función f en V y a f lo que vamos a hacer es asignarle f de a. F de a es un elemento en F. O sea, la evaluación es la siguiente, que depende de a, toma f y nos devuelve un escalar, o si f fuera r, un número real, que es el valor f de a. Entonces lo que hay que probar es, bueno, que esto en sí es una transformación lineal, ¿verdad? O sea, probar que una función o una asignación es un funcional, solo quiere decir que hay que probar que es una transformación lineal, ¿verdad? Que el codominio es f,
también es importante, pero eso sería ya por la construcción. O sea, con verla por la definición deberíamos saber si va o no al cuerpo de escalares para poder llamarla en primer lugar un funcional. Bueno, vamos a hacer un ejemplo adicional y es muy importante, que es la traza de una matriz. Entonces, si tenemos una matriz cuadrada, eso sí, y digamos que A tiene entradas A sub i j, entonces definimos la traza de A, o la traza en general, es el funcional iría al cuerpo de escalares como traza de A es sume todas las entradas en la diagonal de A. Suma desde igual 1 hasta n de A sub i. Entonces tenemos que Terry es un funcional. Entonces, por ejemplo, si tenemos cualquier matriz, la traza, bueno, aquí lo escribí en mayúscula, a veces se escribe en minúscula, no hace mucha diferencia. Sería 2 más 0 menos 9, que es menos 7. La suma de estas entradas. Entonces, ¿cómo verificamos que es un funcional? Bueno, necesitamos una cosa y es que vaya a f. Entonces es importante, si no va a f, no puede ser un funcional. Pero lo que hay que probar es que la traza de a más b es igual a la traza de a más la traza de b, y que la traza de lambda por a es igual a lambda veces la traza de. Bueno, ese es directo de la definición. Estamos sumando algunos valores. Vamos a tener, ver que si sumamos dos matrices, ¿qué pasa en la diagonal? Pues en la diagonal vamos a tener, en la entrada 1, 1, tenemos la suma de A1, 1 con B1, 1. En la entrada 2, 2, tenemos A2, 2 sumándole B2, 2. Entonces la suma la podemos separar y obtenemos esa aditividad en la suma. Mientras que sacar el escalar es cuestión de un factor común. Entonces, digamos que B tiene la forma B sub ij. Eso nos dice que si C es la suma, A más B, donde las entradas son C sub ij, esto nos va a decir que C sub ij es igual a A sub ij más B sub ij para cualquier entrada. Y entonces la traza de la suma, la traza de esta matriz C, sería la suma desde igual 1 hasta n de C sub i. Y la entrada de C sub i es esta suma, A sub i más B sub i. Y entonces descomponemos en dos sumas. Suma desde igual 1 hasta n de A sub i más suma de 1 hasta n de B sub i. Y tenemos lo que es la traza de A más la traza de B. Y de forma similar, tenemos que si D es igual a lambda por A, que tiene entradas de sub ij, entonces D sub ij es simplemente lambda por A sub ij.
Y así la traza de lambda por A, que es lo mismo que la traza de D, es la suma de igual 1 hasta n de sub i, de sub i. Y esto es sumatoria de lambda por A y J, y simplemente sacando lambda fuera de la suma, lambda por la suma es de igual a 1 hasta n de A sub i, que es lambda veces la traza de A. ¿Ok? Entonces tenemos este otro ejemplo de funcional, que ahorita no le podemos sacar tanto jugo, pero nos va a decir nos va a ayudar a deducir ciertas propiedades de la matriz, incluyendo cuando hablamos de los autovalores, de una propiedad muy curiosa que es, bueno, una vez que definamos los autovalores, que la traza de una matriz es lo mismo que sumar todos los autovalores. Pero hay algo muy importante que vamos a probar luego. Lo podríamos probar ahorita. Es cuestión de verificar. Hay un cálculo más sencillo que se puede hacer primero, pero es lo siguiente. Si A y B son semejantes, entonces traza de A es igual a la traza de. Más adelante lo vamos a probar. Y tal vez les voy a dejar una sugerencia aquí. Ejercicio. Si tenemos dos matrices cuadradas, entonces la traza de un producto, XY, es lo mismo que la traza de YX. Entonces tiene cierta conmutatividad. Aquí pongo una nota, una subnota. La traza de ABC, vean que si tomamos A como X y BC como Y, esto sería lo mismo que la traza de BC con A, ¿verdad? Eso sí pasa, pero es posible que no pase esto, que la traza de ABC que sea lo mismo que la traza de BAC. Puede ser que esto pase. Más adelante lo vamos a volver a traer en algún momento. No es difícil de probar, pero hay que jugar con la suma de, del, hay que jugar con la fórmula del producto de matrices y sumar la diagonal de ese producto de matrices, izquierda y derecha, y verificar que es lo mismo. Pero el asunto está en que la traza de P inverso por B por P es lo mismo que la traza, y aquí consideramos este como el X y este como el Y, entonces le podemos dar vuelta, B, P por P inverso. Es lo mismo que la traza de, ¿verdad? Y este de aquí era, este de aquí sería tomar A, o sea, la traza A es igual a la traza B. Bueno, eso lo estoy dejando como ejercicio, luego lo vamos a ver con más detalle. En realidad aquí es más una, bueno, aquí estoy diciendo cómo es el ejercicio, nos dice que las trazas son iguales. Y cuando uno tiene una invarianza en matemática, en muchos casos la invarianza en realidad nos ayuda como contrapositiva. ¿Qué significa eso? Digamos que tenemos dos matrices.
Entonces usted me dice, bueno, ¿serán A y B semejantes? Y como para imaginarse, bueno, mostrar la semejanza no es algo tan sencillo, por lo menos no con las herramientas que tenemos ahorita. Entonces, como empezar a ver si existe una matriz tal que la inversa de la otra, bueno, uno puede decir, veamos el rango, a ver si son el mismo, porque si los rangos son diferentes, no son semejantes. Pero algo todavía más sencillo es verificar la traza, ¿verdad? Porque uno tiene que la traza de A es igual a 10, mientras que la traza de B es igual a 6. Son distintos, o sea, las matrices no son semejantes. Entonces, solo esa propiedad nos dice, no representa la misma transformación lineal, con solo eso. El hecho de que matrices semejantes tengan la misma traza nos permite definir la traza de una transformación lineal como la traza de cualquier matriz que represente la transformación lineal.